mediana edad con los jóvenes, ¿no? Entonces aquí la mediana edad con los jóvenes. ¿Qué se quiere demostrar? Dice que el contenido de colesterol en sangre es más alto, dice, ¿no? Entonces esa es mi hipótesis alterna, es más alto. Ese más alto quiere decir que es mayor en personas de mediana edad que en los jóvenes. Entonces este es mayor que. Y como siempre la hipótesis nula es igual, ¿no? Siempre va a ser igual, con el signo igual. Entonces aquí mi gráfica igual hago, donde apunta la hipótesis alterna, la flechita o el símbolo, dice mayor. Entonces la zona que voy a marcar aquí está al lado derecho. Entonces ahí está la zona que voy a marcar para la gráfica. Ahora para el inciso C, dice el promedio de ácido úrico es más bajo, dice, ¿no? En personas que viven en el campo en relación a los que viven en la ciudad. Entonces aquí igual, ¿no? Planteo mi hipótesis nula, mi hipótesis alterna. ¿Qué dice aquí? ¿O qué estamos comparando, no? Dos poblaciones, donde dice que el promedio de ácido úrico, este es el promedio, ¿no? Está representando, de ácido úrico es más bajo en personas que viven en el campo. Entonces, este promedio de las personas que viven en el campo es más bajo en relación a los que viven en la ciudad, ¿no? Esta es ciudad y este es campo. Y dice, es más bajo el promedio de ácido úrico. Entonces, aquí la hipótesis nula, siempre dijimos que era igual. ¿Qué me dice la hipótesis nula? Que en realidad los promedios no deberían cambiar, ¿no? Siempre deberían ser igual, no importa si ese valor o esa variable, en este caso el ácido úrico, dice, ¿no? El promedio de ácido úrico debería ser igual en cualquiera de los casos, en cualquier población, en cualquier persona, no, de forma universal me dice que debería ser igual, siempre la hipótesis nula, por eso siempre se utiliza así, ¿no? Igual, pero la hipótesis alterna es lo que se quiere demostrar, ¿no? Aquí lo que te dice el inciso, ¿no? Dice el promedio ácido úrico es más bajo en personas que viven en el campo en relación a los que viven en la ciudad. Entonces aquí igual con mi gráfica, como dice que es menor, voy a colocar o marcar ahí mi zona, ¿no? En el lado izquierdo. Ahora el siguiente inciso, el inciso E, dice, ¿no? El tiempo medio de respuesta ante un anestésico nuevo es diferente del tradicionalmente utilizado, que tiene una respuesta media de 5 minutos, dice. Entonces aquí igual hipótesis nula, hipótesis alterna. En este caso no estamos comprando dos poblaciones, está diciéndome de que el tiempo medio de ese anestésico nuevo, ¿no? Es diferente al tradicional, que es el mismo, ¿no? Pero este es el tradicional, dice, y que tiene una respuesta media de 5 minutos. Entonces, en realidad, la respuesta media siempre ha sido igual a 5 minutos, ¿no? Pero ahora me dice que el tiempo medio de ese anestésico, dice, es diferente, dice. Entonces, el tiempo medio de respuesta ante un anestésico nuevo es diferente. Entonces, como dice que es diferente, quiere decir que ya no es igual a los 5 minutos, sino que ahora es diferente, podría ser menor o mayor. Entonces, cuando está entre menor y mayor, se dice diferente. Es diferente a esos 5 minutos. Hago mi gráfica. Ahora, cuando el símbolo de la hipótesis alterna me dice que es diferente, siempre se marca los dos lados de los dos polos de la gráfica, ¿no? Siempre se marca los dos lados, porque me dice que es diferente al promedio, ¿no? Ahora el inciso G dice, las calificaciones, dicen, de los estudiantes de farmacia son diferentes
a las calificaciones de los estudiantes de bioquímica. Igual aquí, hipótesis nula, hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis alterna que me dice que el promedio o las calificaciones de los estudiantes de farmacia son diferentes, dice, ¿no? Son diferentes al promedio de los estudiantes de bioquímica. Siempre la hipótesis nula es igual aquí, ¿no? Entonces, ¿qué dice la hipótesis nula? Que deberían ser igual, ¿no? Las calificaciones tanto de los estudiantes de farmacia como los estudiantes de bioquímica. Y aquí lo mismo, igual, marco mi gráfica. Como es la hipótesis nula dice que es diferente, se marca en las dos colas. Ahí. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pruebas, ¿no? Que vamos a ver en base a lo que es la gráfica? Nos va a guiar, ¿no? Los tipos de pruebas que vamos a ver en estos ejercicios de prueba de hipótesis son pruebas unilaterales de una cola y pruebas bilaterales de dos colas, que en realidad es lo que hicimos acá, ¿no? Las de una cola son estas de aquí, ¿no? Los que marcan la zona a un lado, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y las bilaterales, las pruebas bilaterales de dos colas, son aquellas que llevan este símbolo, ¿no? Diferente y se marca en los dos lados de la gráfica, ¿no? Ya. Entonces aquí, ¿qué tenemos que entender de la gráfica? Como ya lo habíamos usado más antes en lo que es distribución normal, ya sabemos que toda la gráfica es, o todo el área que tiene esta gráfica, todo el área, ¿no? Es probabilidad. Entonces, si es probabilidad, el rango de probabilidad siempre es 1 o 100%, ¿no? Entonces, toda esta área de la gráfica vale 1 o vale 100%. Ahora, esas zonas que hemos marcado nosotros, estas zonas, de acuerdo a lo que nos manda la hipótesis alterna, estas zonas, ¿no? Esas zonas tienen un nombre, ¿no? Y también la otra zona que queda vacía. Esa zona que uno marca, por ejemplo, aquí voy a marcar en el lado izquierdo, quiere decir que mi hipótesis alterna me estaba diciendo que es menor, ¿no? Menor que. Entonces aquí, por eso está marcado en el lado izquierdo, ¿no? Esa zona marcada se va a llamar el área de rechazo de la hipótesis nula. O también directamente podemos llamarla zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué más? Esa área de zona de rechazo llegaría a ser el nivel de significancia. El nivel de significancia es un valor, ¿no? Que lo vamos a simbolizar con este símbolo aquí, que es alfa. ¿Ya? Es un valor que nos puede dar directamente el ejercicio o indirectamente. Este valor que nos da el nivel de significancia es la probabilidad, es decir, es lo que vale el área de esta zona que estoy marcando aquí. También se denomina el nivel de significancia como error tipo 1, es decir, el valor que me da de significancia es la probabilidad de cometer un error tipo 1. El error tipo 1 es rechazar una hipótesis nula que era verdadera. Ahora, toda la zona que no queda marcada se denomina lo que es nivel de confianza. Entonces, fíjense que nuestra gráfica se divide en nivel de significancia y nivel de confianza, ¿no? Y los dos se complementan. Si el nivel de significancia dice aquí, por ejemplo, es 1%, entonces el nivel de confianza va a ser 99%. Los dos se complementan para llegar al 100%. Ahora, esta área que no está marcada, que representa mi nivel de confianza, se llama zona de no rechazo de la hipótesis nula. Es decir, que el nivel de significancia es mi zona de rechazo de la hipótesis nula y el nivel de confianza es mi zona de no rechazo de la hipótesis nula. A estas pruebas unilaterales también
podemos directamente nosotros saber, ¿no?, a cuánto equivale ese valor de Z que me marca esa división de la zona de rechazo y zona de no rechazo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo marco esta zona, ¿no?, esta zona de aquí, ya dijimos que esta zona corresponde al nivel de significancia, ¿no? Entonces puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha, ¿no?, lo que vale el nivel de significancia. Ahora, como estoy dividiendo mi gráfica en dos, ¿no?, aquí con esta línea la divido en dos, yo debería, o bueno, debo buscar y debo saber a qué valor de Z corresponde esa división que estoy haciendo, ¿no? Porque acuérdense que aquí lo que divide estas dos zonas, la zona de rechazo y la zona de no rechazo, es un valor de Z. Ahora, si esta zona se encuentra al lado izquierdo, es un valor de Z negativo, ¿no? Si esta zona se encuentra al lado derecho, es un valor de Z positivo. Ahora, en las que tienen dos zonas, ¿no?, va a ser un valor de Z negativo y positivo. Ahora, como les dije, esa zona de rechazo corresponde al nivel de significancia. ¿Qué valor puede ser el nivel de significancia? Hay tres opciones, ¿no?, en estadística: 1%, 5% y 10%, ¿no? En este ejemplo de aquí, el primero, si suponemos que nuestro nivel de significancia es 1%, entonces esta zona que está a la izquierda vale 1%. En decimales eso corresponde al 0,01, ¿no? Lo dividimos entre 100, ya tenemos ese valor. Quiere decir que esta área que está aquí corresponde a ese valor. Ahora, utilizando ese valor de esa área, busco en la tabla de Z, ¿no? Y ahí voy a saber qué valor de Z corresponde. Entonces, ese valor de Z va a ser mi indicador de cómo se separa la zona de rechazo y la zona de no rechazo. Mira, la zona de rechazo y zona de no rechazo. Ahora lo mismo, por ejemplo, si el nivel de significancia es 5%, esto en decimales es 0,05, ¿no? Esto lo busco en la tabla. Quiere decir que el nivel de significancia, ¿no?, es la probabilidad, ¿no?, o es el área de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces aquí busco en la tabla y voy a hallar qué valor de Z es, ¿no? Lo mismo, hallar qué valor de Z es, negativo igual va a ser. Lo mismo si el nivel de significancia fuera 10%, igual. Busco en la tabla 0,1 o 0,10 y voy a hallar mi valor de Z negativo. Ahora, si estuviera a la izquierda, perdón, a la derecha, si estuviera a la derecha, quiere decir que la hipótesis alterna me está diciendo que es mayor que, ¿no? Si estuviera a la derecha y aquí mi nivel de significancia fuera 1%, esto de aquí igual lo puedo buscar en la tabla directamente, pero este valor me va a dar un valor, con seguridad me va a dar un valor de Z negativo, pero yo copio el mismo valor, solo que lo pongo en positivo, ¿ya? Siempre eso pasa cuando está a la derecha, ¿no? Igual aquí, 0,05, busco en la tabla y me va a dar un valor de Z negativo, pero yo directamente esto lo convierto a positivo, ¿no? Porque acuérdense que aquí en la tabla me está marcando a la derecha, quiere decir que es un valor de Z positivo, y en el medio siempre está dividiendo el 0, ¿no? A la derecha son valores de Z positivo y a la izquierda son valores de Z negativo. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas que son de dos colas, ¿no? Es decir, donde la hipótesis alterna me dice que es diferente cuando marco dos solas. El valor que me dé a mí del nivel de significancia, por ejemplo, si me dice que es 1, ¿no?, 1%, esto aquí es igual a 0,01, ¿no? Como tengo dos zonas, lo voy a dividir entre 2. Ese 0,01 lo divido entre 2.
¿ya? Por eso aquí dice dividir entre 2 el nivel de significancia. Y el resultado de eso 0,01 dividido entre 2 va a ser igual a 0.005, ¿no? 0.05 el resultado de esto, ¿no? Quiere decir que eso es lo que vale cada una de estas zonas. Aquí llegaría a tener 2 zonas de rechazo. Zona de rechazo. Y ya lo que queda aquí es la zona de no rechazo. ¿Ya? Entonces, este valor es lo que busco en la tabla, lo mismo, ¿no? Busco en la tabla y me va a dar un valor de Z, ¿no? Ahora, este valor de Z, ya sea positivo o negativo, va a ser el mismo para con los dos signos. A la izquierda, negativo, y a la derecha, positivo. Ahora, como les dije, el ejercicio nos puede dar ese dato del nivel de significancia, ya sea directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir? Que si nos da el nivel de confianza, yo a partir de ese dato del nivel de confianza puedo saber el nivel de significancia. Porque dijimos que los dos se complementan. O también directamente me puede dar el dato del nivel de significancia. ¿Ya? El nivel de confianza no se utiliza mucho para los cálculos, ¿ya? Es lo que me interesa utilizar en los cálculos, fíjense que es para encontrar el valor de Z, es el nivel de significancia, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con que se complementan? Es que si el ejercicio me dice que el nivel de confianza es 99, entonces yo debo suponer que el nivel de significancia es 1%, y ahí se complementan 100%. Ahora, si el ejercicio me dice que el nivel de significancia es 95%, yo debo suponer que el nivel de significancia es 5%. Y el ejercicio me dice que el nivel de confianza es 90%, yo debo suponer que el nivel de significancia es 10%. Y esto siempre va a ser 100. Eso quiere decir que se complementan. Miren, solo estos 3 valores se pueden. 1%, 5%, 10%. Nunca va a cambiar. ¿Ya? Entonces, como estos valores de significancia siempre van a ser esas 3 opciones, quiere decir que yo voy a tener valores de Z que me van a salir siempre a lo mismo, ya sea para 1%, 5%, 10%, ¿no? Entonces, eso podemos ir viendo. Por ejemplo, si tengo aquí un valor de Z, pongo aquí, por ejemplo, ¿no? Esto aquí. Por ejemplo, aquí me dice esta prueba de hipótesis para un nivel de significancia del 1%. Yo ya sé que como dice la hipótesis alterna menor que, voy a marcar aquí a la izquierda. 1% quiere decir que esto vale, ¿cuánto es 1% en decimal? 0,01, ¿no? Esto vale 0,01. Ese 0,01 voy y busco en la tabla, en el Z. Es un área, ¿no? Esa es la probabilidad. Entonces yo tengo que buscar aquí, ¿no? Entre todos estos valores, el 0,01. Fíjense que en este lado todos son 0.9, 0.8, entonces no, tengo que buscar en el otro lado, donde esté el 0,01. Entonces busquemos por aquí, ahí está, ahí dice 0.01, delante del punto 0, ¿no? Entonces sería 0.01, ¿no? Ahora, como aquí manejo 4 decimales, fíjense, yo voy a suponer que aquí hay 4 decimales, aumentando 2 ceros más. Entonces, ¿cuál valor se acerca más a este nivel de significancia que era 1%, ¿no? Y en decimales es 0,01, y ahora aquí lo convertimos con 4 decimales para buscar en la tabla. ¿Qué valor se acerca aquí? Busco, ¿no? Porque hay varios, ¿no? Que dicen 0,1, 2,2, 1,6. Yo tengo que ver el más cercano, el que se acerque más, ¿no? Entonces aquí, fíjense que si me voy por aquí,
aquí 0,0099 dice, ¿no? Y el otro aquí es 0,102. Entre estos dos me voy a quedar. Entre estos dos. Porque estos dos son los más cercanos. No pillé exactamente este valor, ¿no? Entonces, cuando no se pilla exactamente ese valor, se tiene que escoger el más cercano, ¿no? Entonces, este solo tiene un decimal de diferencia, ¿no? Ponerle acá. Solo un decimal. Fíjense que este es 99 y el de acá arriba es 100. En cambio, este tiene 2 decimales de diferencia, porque aquí dice 102 y en cambio lo que estoy buscando es un 100 aquí, ¿no? Entonces, el que se acerca más es este de aquí, ¿no? El 0,099. Entonces, yo con una regla me guío aquí. ¿Qué valor de z es? ¿Qué valor de z? Es un valor de z negativo, menos 2,33, ¿no? Menos 2,33. Entonces, ese es mi valor de z que he encontrado, ¿no? Para este nivel de significancia o esta área, ¿no? De zona de rechazo. Entonces, aquí era menos 2,33 el valor de z. Quiere decir que para este nivel de significancia 0,01, yo encontré que el valor de z es menos 2,33. Eso es lo que encontré. Quiere decir que aquí el valor de z, pero siempre, si está a la izquierda, es negativo. Entonces, casualmente igual pillé directamente el negativo, que sería menos 2,33. Ese es el valor de z que está separando mi zona de rechazo y zona de no rechazo. Y lo mismo tendría que hacer para el 5%, que en decimales es 0,05. Lo busco aquí. Igual lo mismo en la tabla. ¿Qué valor se acerca a ese 0,05? ¿No? Aquí, ¿cuál sería? 0,05. Por aquí más. Este y este otro. Porque exactamente no hay, ¿no? 0,05. Los decimales serían así, 500, ¿no? Fíjense que este es 495 y este es 505. Ah, ya. Aquí, fíjense que tengo dos opciones, ¿no? ¿Cuál voy a escoger? Este 495 con este de aquí hay una diferencia de 5 decimales, ¿no? Con este 500. Pero el 0,505 igual tiene una diferencia de 5 decimales con este. Entonces, ¿cuál voy a escoger aquí? ¿Cuál voy a escoger? ¿Este o este de acá? ¿Qué valor de z? Aquí ustedes, cuando tengan la misma distancia entre dos valores, fíjense que entre los dos se llevan 5 decimales, entonces yo debo escoger el que tenga un valor de z par, ¿ya? En este caso, fíjense que para el 495 el valor de z termina en 5. Pero en este caso de aquí, el valor de z termina en 4. Entonces voy a escoger el que es par, que entonces va a ser este de aquí, el que es 4. Su valor de z aquí sería menos 1,64. Entonces ese sería su valor de z para un nivel de significancia de lo que es el 5%. Me quedo 5%. Menos 1,64. Lo mismo, si el nivel de significancia es 10%, lo busco en la tabla y voy a ver cuánto es el valor de z. Ahora, si la prueba de hipótesis me marca una zona al lado derecho y mi nivel de significancia, digamos que es 5%, lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo que este caso, que estaba a la izquierda, pero me voy a la derecha. Es 5%, ¿no? Entonces aquí yo voy a buscar
5% en la tabla, ¿no? En decimales sería 0,05, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? ¿Y qué valor encontramos? Un valor de z negativo, ¿no? Este mismo valor, menos 1,64, ¿no? Para esa área de aquí. Ahora, como este es un valor negativo, pero fíjense que mi zona está en el lado positivo. Entonces, yo voy a copiar el mismo valor, solo que ya en forma positiva, que aquí sería 1,64. Entonces, los valores de z para este nivel de significancia siempre me va a dar relativamente casi el mismo valor. Nunca va a cambiar, ¿no? Cuando utilicemos un valor de significancia 1%, 5% y 10%. Lo mismo para los que tienen dos colas. Como se va a dividir entre dos, si fuera de dos colas, ese 1% se va a dividir entre dos, ¿no? Así como en este caso que lo hicimos aquí. Entonces nos dio 0,005. Eso es lo que buscamos en la tabla, ¿no? Buscamos en la tabla 0,005. Por aquí. En la tabla, fíjense que aquí está 0,0051, ¿no? Y por este lado está 0,0052, pero aquí hay otro más, 0,0049. Entonces me voy a quedar con estos de acá. ¿Cuál está más cercano de ese 0,005? Y para que sean 4, para poder comparar, lo aumento un 0 más, un decimal más. Entonces comparo. ¿El 0049 está más cerca del 0050 o el 0051? Los dos están a la misma distancia. Fíjense que este está entre medio de estos dos en realidad, ¿no? ¿Cuál voy a escoger? El que tenga valor de z. Entonces voy a escoger este de aquí. Entonces su valor de z va a ser, dice, menos 2,58, ¿no? Entonces, para esta área 0,005, encontré un valor de z menos 2,58. ¿Dónde está? Aquí. Como es negativo, menos 2,58, este mismo valor va a ir a los dos lados. ¿Ya? Pero fíjense que aquí va a ir como negativo y aquí va a ir como positivo. Entonces el mismo valor, pero a los dos lados con el signo correspondiente, ¿no? Aquí va a ser menos 2,58, que separa esta zona, y para la otra zona va a ser un valor positivo, sería 2,58. El mismo procedimiento, si aquí me da ya sea un 2%, un 5%, perdón, aquí 5% o un 10%, ¿no? Lo divido y eso es lo que busco en lo que es la tabla, ¿no? Ya, ahora todo esto lo que hicimos es lo mismo que vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Hasta qué tema han avanzado, chicos? ¿Alguien que esté al tanto de sus de la materia? ¿Hasta qué tema avanzaron? ¿Hasta hipótesis o no van a eso? Solo básicamente. Hasta hipótesis avanzando. ¿Avanzaron solo con la tabla de Z o llegaron a hacer con la tabla de T? De Student, o no usaron para nada la tabla de T. Solo tablas diferentes. Solo Z. Ah, ya. Mejor porque los otros es más contenido todavía, ¿no? Ya, entonces solo vamos a hacer ejercicios con Z. Entonces aquí dice
Los tiempos de reacción de un sedante oral tiene un promedio, dice, ¿no?, de 5,8 en dosis correcta, con una desviación estándar de 2,1, dice, ¿no? Según las especificaciones de la industria farmacéutica que los elabora, un investigador de la universidad desea verificar si esta información es correcta, por lo que registra los tiempos de reacción de 36 pacientes, ¿no?, A ver, léeme, güey. Sí se ve. a los que se aplica el sedante, obteniendo un tiempo promedio de 6,4. Entonces aquí voy a anotar mis datos. Dice que el tiempo de reacción de un sedante oral tiene un promedio de 5,8. Está hablando universalmente, es un dato universal, ¿no?, en dosis correcta. Dice con una desviación estándar de 2,1. Entonces, de forma universal, de ese sedante, su tiempo promedio es de 5,8. Esto de acá, léeme a ver qué dice. Cuando yo hablo Pero ya lo en leí. general o de forma Por eso universal, estoy escuchando. siempre me estoy refiriendo a la media, el parámetro que me da en este caso, que es una media o un promedio, siempre es referente a una población, porque está hablando de forma general o de forma universal, ¿no? Porque aquí dice el tiempo de reacción de un sedante, ¿no?, tiene un promedio de 5,8. Entonces puede ser cualquier sedante, ¿no? Cualquier sedante, no dice marca, no dice nada, pero está hablando de un sedante de forma universal, no especifica. Entonces, esa es mi media poblacional, 5,8. Con una desviación estándar, la desviación estándar de ese sedante, como estoy hablando de forma poblacional, la desviación estándar es 2,1, decimos, según las especificaciones de la industria farmacéutica que los elabora, ¿no? Ya. Punto seguido. Un investigador de la universidad desea verificar si esta información es correcta, por lo que registra los tiempos de reacción de 36 pacientes, ¿ya? Entonces, como esto es mi población, es decir, aquí abarca todos los sedantes, todos los tiempos de reacción que tiene el sedante, que el promedio dice que es 5,8 minutos. Alguien o un investigador de la universidad tomó una muestra de todos estos sedantes, ¿no? Entonces, sacó una muestra de todos los sedantes que hay. Y esa muestra, ¿no?, que sacó son de 36, dice, que la aplicó en 36 pacientes, ¿no?, para ver el tiempo de reacción. Entonces sacó una muestra de 36 a los que aplicó el sedante y obtuvo un tiempo promedio de 6,4, dice, ¿no? Ahora, de esta muestra, la media muestral es 6,4 minutos. Ya. Fíjense que de forma general el tiempo de reacción es 5,8 minutos, pero justo de esa muestra que él sacó, este investigador de 36, ¿no?, y sacó la media, le salió 6,4. Entonces hay como que una diferencia con la media poblacional, ¿no? Prácticamente me está diciendo de que es mayor el tiempo de reacción aquí. El investigador seguro está suponiendo de que es mayor. Porque aquí fíjense que su resultado le salió mayor al tiempo de reacción que indica, ¿no?, la industria farmacéutica de forma universal. Entonces, ¿qué más dice? Ya, esos son los datos que me da. Ahora, el inciso A dice, ¿no? El inciso A, al 90% de confiabilidad, al 90% de confiabilidad, podríamos afirmar que el tiempo de reacción es mayor al indicado, dice, ¿no? Entonces, lo que básicamente estábamos ya prediciendo, ¿no?, de lo que seguramente se pregunta el investigador. ¿Será mayor? Porque aquí clarito se ve la diferencia, ¿no?, que es mayor. Entonces, en el inciso A me dice que al 90% de confiabilidad, la confiabilidad es 90%. Y quiere demostrar, ¿no?, que es mayor, o podría afirmar ese investigador que el tiempo de reacción es mayor
mayor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi hipótesis alterna me va a llevar este signo mayor, ¿no? Y la hipótesis nula, ¿qué signo tiene? Siempre tiene el signo igual, ¿ya? Ahora, para el inciso A, utilizando estos datos y estos de aquí, voy a hacer mi prueba de hipótesis, ¿no? Inciso A, voy a hacer la prueba de hipótesis para ver si rechazo o no rechazo lo que me dice la hipótesis nula. Inicio con el paso 1. La prueba de hipótesis lleva 6 pasos, ¿ya? Entonces, el paso 1, lo que hicimos, ¿no? Plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna, lo que hicimos al inicio. La hipótesis nula, dijimos que siempre lleva el signo igual. Entonces, ¿a qué es igual ese promedio de reacción del sedante, ¿no? Aquí me dice igual a 5,8, ¿no? Igual a 5,8. La hipótesis alterna, lo que quiere demostrar el investigador, que es mayor, ¿no? Mayor. ¿Mayor a qué? Mayor a este tiempo, ¿no? Mayor a 5,8. Porque aquí claramente en su pequeña muestra le salió 6,4, un valor mayor al que dice la industria farmacéutica, ¿no? Ya, el paso 1 es eso, nada más plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna. El paso número 2, anoto el nivel de significancia, ¿no? El nivel de significancia. Con alfa. Entonces, alfa, ¿cuánto va a ser? Aquí fíjense que el dato les da de la confianza o la confiabilidad. Les dice que es 90%. Entonces, ¿cuánto sería el nivel de significancia? 10%, ¿no? 10%. Porque significancia y confianza tiene que dar sumado 100, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto falta para llegar a 100? 10%, ¿no? Ya, entonces, anoto ese nivel de significancia, 100%. No me lo dio directamente, me lo dio indirectamente el ejercicio con el dato de nivel de confiabilidad o confianza también se le dice, ¿no? O también se llama nivel de seguridad, ¿ya? Son sinónimos. Puede estar con cualquiera de esos 3 nombres en el ejercicio. Confianza, confiabilidad o nivel de seguridad. Ya. Ese es el paso número 2, ¿no? Ahora, para adelantarme, de una vez, este 10% lo convierto a décimas, que sería 0,10, ¿no? Ya, paso número 3, anoto mi muestra, nada más. Mi muestra, ¿cuánto es? 36. Entonces, siempre que sea una muestra mayor o igual a 30, que dice la teoría que se utiliza la tabla de Z, ¿no? Entonces, como ustedes solo llegaron hasta la tabla de Z, siempre su prueba de hipótesis tiene que tener una muestra mayor a 30, ¿no? Para que ustedes puedan utilizar esa tabla de Z. Porque si fueran la tabla que es de T, pero no llegaron hasta ese tema, entonces no lo vamos a usar, ¿ya? Entonces, el paso número 3, solo anoto la muestra e indico que lo que voy a usar es la tabla de Z. Fíjense que hasta ahorita no hemos hecho ningún cálculo, ¿no? Entonces, el paso número 4, ya lo que hicimos anteriormente, lo que estuvimos practicando, la gráfica, ¿no? La gráfica para marcar mi zona de rechazo y zona de no rechazo. Entonces, ¿qué me dice aquí la hipótesis alterna? Me apunta a mayor, ¿no? Entonces, ¿para qué lado va a estar mi zona? Hacia el lado derecho, ¿no? Dijimos que si apunta hacia allá es derecho, ¿no? Entonces, aquí va a dividir un valor de Z. ¿Qué valor de Z? Va a ser positivo, ¿no? Porque está al derecho. Todavía no sé qué valor será, pero eso me va a dividir la zona de rechazo y aquí por este lado ya va a ser la zona de no rechazo. Siempre esta zona que he marcado
al lado que me indica la hipótesis nula va a ser la zona de rechazo, ¿no? Ahora, esa zona de rechazo, ¿a qué es igual? Habíamos dicho, dijimos que era igual. La zona de rechazo es lo mismo que vale el nivel de significancia. Entonces, esto de aquí, este pedazo, ¿cuánto vale? Lo que vale el nivel de significancia. El nivel de significancia vale 0,10. Entonces, esto vale 0,10, ¿no? Ahora, ¿qué valor de Z? Ah, y aquí no, siempre al medio de la gráfica, siempre 0, ¿no? Ya. Ahora, marco mi nivel de significancia ahí en la zona de rechazo. ¿Y qué hago con este 0,10? Busco en la tabla. Busco en la tabla, ahí, entre las áreas, porque es un área. Quiere decir que el área de la zona de rechazo equivale a esto, ¿no? Entonces busco en la tabla el 0,10, el área 0,10, y como la tabla maneja dos decimales, ahí le aumento 2, 0,1000 serían. 0,1000, entonces busco ahí. Consulta. ¿Sí? Ahí cuando es el lado derecho no se resta menos 1. Sí se resta, ¿no? Yo sé que así les enseñó el doctor, pero les digo de que el valor de Z que les sale ahí es el mismo valor de Z que va a estar aquí. Ahorita lo vamos a hacer con el menos 1, ¿ya? Solo que se cambia de signo aquí. Ahí lo borré todo. Sí se resta, ¿no? Pero ese es otro método, ¿no? Yo lo hago directo para no estar restando o preguntándome si hay que restar o no para este lado o para el otro lado. Yo lo hago directo, no hago esa resta. Directamente busco el valor de Z y ese valor de Z es el que va aquí. Pero acuérdense que como está al derecho es positivo. Entonces si aquí me da un valor de Z negativo, yo solo lo cambio a positivo. Ahorita lo vamos a hacer con el método que usted dice, ¿no? Restándole menos 1. Pero ahorita vamos a seguir como les estoy diciendo. Ya, 0,10, entonces con 4 decimales sería 0,1000. Busco aquí entonces el 0,1000. Por aquí está. A ver, por aquí. Fíjense que aquí dice 1003 y aquí dice 0,985. Dice. Entonces, ¿cuál voy a tomar? El que esté más cerca de este 0,1000, ¿no? ¿Cuál es el que está más cerca? Este, ¿no? 1003, porque 985 está lejísimo. Entonces me quedo con este 0,1003. Busco qué valor de Z es. Dice menos 1,28, ¿no? Menos 1,28. Menos 1,2 y aquí 0,08. Es un valor de Z negativo, ¿no? Pero como estoy en el lado derecho, digo que por simetría, en realidad este valor de Z, que es menos 1,28, ¿a qué lado corresponde? A este lado, ¿no? Al lado donde está los zetas negativos. Pero yo no estoy en este lado, estoy al otro lado. Pero se dice que por simetría corresponde a este lado el mismo valor, ¿no? Pero en positivo. Entonces, por simetría, este menos 1,28 que hay en la tabla va a ser el mismo valor, pero en positivo, al lado que sí me interesa, ¿no? Que es el derecho, aquí. Aquí entonces el valor de Z que está separando la zona de rechazo y no rechazo va a ser 1,28, positivo, ¿no? Lo estoy convirtiendo a positivo. Entonces, ese es el valor de Z. Ahora, el otro método, ¿no? En el que se resta menos 1, ¿a qué se refiere ahí la compañera? Es que este es otro método, el paso 4, ¿no? Que si yo estoy buscando un área al lado derecho, y ya sabemos que esto, el nivel de significancia me dice que es 0,10, ¿no? 0,10. Entonces, como estoy al lado derecho, ¿no? Para encontrar el valor positivo, le tengo que restar a esto 0,10 al 1, ¿no? Entonces digo 1 menos 0,10. Entonces buscamos, ¿dónde está la calculadora? 1 menos 0,10, ¿cuánto va a ser? 0,90. 0,90.
Aquí solamente estoy aumentando esto de aquí, la resta al 1 menos, ¿no? Entonces, ese 0,90, ahora ese es el que voy a buscar en la tabla. Busco en la tabla entonces un 0,90 con dos decimales, así 9.000 dice, ¿no? 0,9000. ¿Y qué valor de z corresponde? Por aquí, 0,9000. Aquí están todos los 9, fíjense. ¿Cuál es el que es 9.000 exactamente? Por aquí, pero no hay, ¿no? No hay uno exacto, entonces escojo el que esté más cerca. ¿Será 8.997 o 9.015? Este de aquí, ¿no? 8.997 está más cerca de 0,9 que 9.015, que este de aquí. Entonces me quedo con este. Marco qué valor de z me da. Y fíjense que dice 1,28. Ahí está, 1,20 y aquí el 8. 1,28. Entonces me dice que el valor de z es 1,2 y aquí es 0,01. Pero fíjense que este es positivo. Entonces aquí directamente me lanza el valor de z aquí, ¿no? Como es positivo, me dice que es 1,28. Ahora, si se dan cuenta, es lo mismo que ayer, ¿no? Aquí, 1,28. Solo que aquí directamente el positivo. 1,28. Entonces, hagan de esta forma o de esta forma, va a dar el mismo resultado. Lo que ustedes tienen que saber es que por simetría, si yo estoy en el lado derecho, el valor de z que encuentre, lo coloco como positivo. Ahora, si estoy en el lado izquierdo, ¿no? Lo voy a colocar como negativo, ¿no? Cualquiera. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que si yo ya le aplico la resta al 1 menos el nivel de significancia, 1 menos el nivel de significancia, en este caso es 0,10, eso me permite hallar directamente el valor de z positivo que sí corresponde aquí. Pero aquí yo no le apliqué ese 1 menos, pero va a dar lo mismo. El valor de z que halle es 1,28, pero aquí salió negativo, entonces por eso digo que por simetría a este lado va a ser positivo. Ya. Entonces, pueden hacer de las dos formas. Pero como les digo, yo prefiero hacerlo directo, porque este mismo método lo aplico en los tres casos. Así la zona de rechazo asiste al lado izquierdo, al lado derecho o en los dos lados. Eso es lo que tienen que saber, ¿no? Siempre z positivo al lado derecho y a este lado van los z negativos. Ya, esto lo voy a borrar. Entonces, fíjense que hay dos formas de hacerlo. Aplicando el 1 menos te permite hallar directamente, ¿no? El positivo que está ahí, que corresponde aquí. Entonces el cuarto paso solo es eso, ¿no? ¿Qué hago? Hago la gráfica, marco la zona, de acuerdo a lo que me diga la hipótesis alterna, me dice que es mayor, entonces por eso está a este lado, al lado derecho. Y esa zona de rechazo es el valor del nivel de significancia. El nivel de significancia es un área, entonces busco en la tabla. ¿Qué valor de z corresponde? Aquí me dice que es 1,28, ¿no? 1,28. Entonces, ese valor de z que separa la zona de rechazo y no rechazo es 1,28, ¿no? Como estoy en el lado positivo, por eso digo que es positivo el valor de z, ¿no? Ese es el paso 4, paso 5. Aquí ya aplicamos lo que es la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? La que dice z igual al promedio menos la media poblacional dividido entre la desviación estándar dividido entre el raíz de n. Esa es la fórmula que vamos a aplicar para hallar el valor de z. Aquí vamos a hallar un valor de z. Y ese valor de z es el que yo voy a ver en qué zona cae. ¿Caerá en zona de rechazo o en zona de no rechazo?
el valor de Z que yo voy a calcular, ¿no? Con esta forma. Entonces, por eso se llama valor de Z calculado con la fórmula que está acá. Tengo media muestral, sí, aquí está, ¿no? 6,4 menos la media poblacional, lo tengo, sí, me dice que es 5,8 y en mis datos 5,8. Tengo desviación estándar, sí, 2,1. Esto lo divido entre la raíz de la muestra ya se dice los datos que es 36. Entonces hago ese cálculo, ya esto es netamente calculadora, ¿no? Hago el cálculo y vamos a ver cuánto nos sale el valor de Z calculado. 1, así le salió en la calculadora, 1,7142 y más decimales, ¿no? Pero ustedes solo conservan 2 decimales, ¿ya? Si hay que redondear, lo redondean, si no, no. Entonces, redondeado, ¿cuánto quedaría? 1,71 nomás, ¿no? Ya. 1,71 y es positivo, ¿no? Si saliera negativo, con el signo que es, ahí, tal como sale el cálculo aquí, yo coloco el resultado. Entonces, aquí me salió positivo 1,71, ¿no? Ya, este es mi valor de Z calculado, es 1,71. ¿Dónde o en qué zonas se ubica este valor? ¿Será en la zona de rechazo o zona de no rechazo? ¿Cómo me voy a guiar? Esta es una recta. Siempre acuérdense que esto es una recta, ¿no? Aquí está el 0. Aquí dijimos que al lado derecho están los positivos y al lado izquierdo están los negativos, los valores de Z negativos, ¿no? Ahora el Z calculado que yo obtuve es positivo, es 1,71. Entonces eso lo voy a buscar por acá, ¿no? Al lado derecho. Ahora, fíjense que en el lado derecho justo me marca la línea de zona de rechazo y no rechazo. Entonces yo me guío con el valor de Z que está aquí, que es 1,28. El 1,71 estará al lado derecho o al lado izquierdo del 1,28. Como es una recta, este es mayor que este de aquí, ¿no? 1,71 es mayor por decimales que 1,28. Por lo tanto, este supera a este valor de Z, ¿no? Lo supera y se ubica más al lado derecho, ¿no? Más allá. Entonces aquí el valor de Z calculado, que es 1,71, lo vamos a marcar con verde, ¿ya? Este valor de Z está cayendo directamente en la zona de rechazo. Fíjense que esta línea está marcada con este valor. Entonces, este está superando a esta línea. Por lo tanto, está al lado o dentro, cae dentro de esa zona de rechazo, ¿no? Al lado derecho. Ya. Entonces, yo tengo que ubicar bien ese valor de Z. Cayó en zona de rechazo. Para eso me sirve el paso 5, ¿no? Para calcular dónde cae el valor de Z calculado, ¿no? ¿En qué zona cae? ¿Zona de rechazo o zona de no rechazo? Para saber, si yo no supiera este valor de aquí, este valor de Z, que hallamos en la tabla hace rato, no sabría cómo ubicarme. Fíjense, no sabría si este valor hay en zona de rechazo o no rechazo. Solo con saber que es positivo no basta, porque yo ya sé que los positivos van de 0 para el lado derecho, ¿no? Pero fíjense que justo en este lado derecho está marcado ahí, dividido, ¿no? En zona de rechazo y zona de no rechazo. Entonces no basta con solo saber que es positivo. Por eso es que era necesario marcar esa división, ¿no?
Y lo que marcaba esa división era este valor, ¿no? 1,28. Y con eso ya me guío, ¿no? El valor de Z calculado cayó en zona de rechazo. Ya. Ese es el paso 5. Ahora el paso número 6 es el último, donde colocamos la decisión, ¿no? Ahí, decisión. La decisión va a ser lo que me salió en el paso 5, ¿no? ¿Dónde cayó el Z calculado? En zona de rechazo. ¿Qué quiere decir zona de rechazo? Acuérdense que en la tabla, que al inicio en la gráfica, dijimos que la zona de rechazo y zona de no rechazo. ¿De qué? Pero de la hipótesis nula. Siempre nos basamos en la hipótesis nula. Entonces aquí, esta zona de rechazo, donde cayó ese Z, quiere decir que rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Esa es la decisión, porque eso me salió en la prueba de hipótesis o en el cálculo, ¿no?, que estamos haciendo. Rechazamos la hipótesis nula. Entonces, miren aquí, ¿qué quiere decir que rechacé la hipótesis nula, ¿no? Me voy a donde están mis hipótesis, ¿no? Aquí tengo la nula y aquí tengo la otra, la alterna. ¿Qué es rechazar la hipótesis nula? Que voy a rechazar esto de aquí, la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que el anestésico, lo que está hablando el ejercicio, dice que tiene un tiempo de reacción igual a 5,8. Entonces, como estoy rechazando esta afirmación, quiere decir que no es cierto, ¿no? En base a este cálculo, que no es cierto, no es igual a 5,8. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Descartar la hipótesis nula, porque me cayó en zona de rechazo. Entonces, ¿qué pasa con la otra hipótesis, la alterna? Me quedo con esa, con la otra hipótesis, la alterna en este caso, ¿no? Me dice que es mayor, ¿no? Es mayor a 5,8. Entonces, rechazar la hipótesis nula significa a la vez que estoy aceptando la hipótesis alterna, ¿no? Esa sería mi decisión, ¿no? Y también tengo que anotar una conclusión literaria, o sea, una respuesta literalmente respondiendo a lo que estoy planteando aquí, ¿no? De rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Ya. Aquí en la conclusión, cuando rechazamos la hipótesis nula, me salió en este caso, cuando rechazo la hipótesis nula, en la conclusión voy a colocar el dato de confiabilidad. Entonces yo digo, se puede afirmar que ¿cuánto es la confiabilidad? 90%, ¿no? Que al 90% de confiabilidad o confianza o seguridad, al 90% de confianza, ¿qué cosa puedo afirmar con ese porcentaje de confianza? Lo que estoy aceptando, ¿no? Esto de aquí, la hipótesis alterna. El tiempo de reacción, ¿no? O también puedo leer aquí el inciso, lo que se está cuestionando aquí, ¿no?, en el inciso. Podríamos afirmar que el tiempo de reacción es mayor a lo indicado, dice, ¿no? Entonces, es como responder esto, ¿no? Se puede afirmar al 90% de confianza que el tiempo de reacción y es mayor a lo indicado. ¿Por qué afirmo que sí es mayor? Porque estoy aceptando la hipótesis alterna de que sí es mayor, ¿no? Y nada más, ¿ya? Eso sería la
la prueba de hipótesis para el inciso A. Aquí hay dos incisos. Dice el inciso B dice, ¿cuál sería la conclusión si realizamos la prueba al 99% de confiabilidad? Explique, dice. Entonces, ¿qué me pide aquí? En el inciso B, que ahora realice yo una conclusión que llegue a esto, pero ahora utilizando un 99% de confianza, que voy a cambiar el porcentaje de aquí, ¿no? Entonces, básicamente tengo que hacer otra prueba de hipótesis, pero utilizando ahora un 99% de confianza. Entonces, ya, como ya... A ver, copiar. Como ya estamos aquí en este ejercicio, vamos a hacer el inciso B rápidamente. Solo que va a cambiar. Aquí me pide de que el inciso B, la afirmación de la hipótesis alterna sigue siendo la misma, mayor. Porque el inciso B solo me pide que cambie la confiabilidad. Ya no va a ser 90, ahora va a ser 99%. Aquí la hipótesis se mantiene, la nula, la alterna. Ahora el nivel de significancia, este sí va a cambiar. Si cambió el nivel de confianza, va a cambiar el de significancia. ¿Cuánto va a ser el significancia ahora? Si el de confianza es 99, el de significancia va a ser 1, ¿no? 1%. Esto en decimales es 0,01. 0,01. Entonces aquí igual va a cambiar mi área. Ya no va a ser ese 10, va a ser 0,01. Vamos a buscar esto. Cero coma 0,01 la tabla. Ahora tenemos que buscar 0,01. Como tiene dos decimales, la tabla le aumentó 2 ceros más. Entonces busco en mi tabla 0,1000. Ese valor, fíjense que ya lo habíamos buscado más antes en la tabla, ¿no? Ah, no es 0,1000. 0, aquí, no es 10, 99. Ah, no. Ahí es este lado, ¿no? 0,01. 0,01 a 0,100. ¿No? ¿Dónde está 0,100? Buscamos. 0,100 por aquí. Fíjense que aquí está 0,110. Entonces me voy acercando, me voy buscando el que esté más cerca. Aquí está 0,82. Este ya se alejó más. Aquí está, mira. 0,099. Y el que esté buscando el 0,010. Este es 0,099 y este es 0,102. ¿Cuál está más cerca del 0,100? Este de aquí, ¿no? El 0,99. Entonces me quedo con este. ¿Qué valor de Z marca? Dice menos 2,33, dice, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál sería el valor de Z? Menos 2,33, ¿no? Pero como estoy en el lado derecho, por simetría digo que este valor en positivo es 2,33, ¿no? 2,33. Por simetría, a este lado, positivo. Entonces ya sé qué valor de Z me separa la zona de rechazo y zona de no rechazo. Ahora en el paso 5 el cálculo va a ser lo mismo, pues, porque no ha cambiado nada, solo cambió el porcentaje de confiabilidad, ¿no? Que era 99. Entonces aquí no va a cambiar nada porque todos los datos siguen siendo lo mismo, ¿no? Muestra todo. Va a seguir siendo lo mismo para el inciso B. Este es el inciso B que estamos haciendo.
Entonces me va a salir el mismo resultado aquí, 1,71. Pero ahora, con este nuevo valor de Z que me separa la zona de rechazo y no rechazo, yo ubico el Z calculado otra vez. Ahora cae en zona de rechazo o no rechazo. ¿Qué dicen ustedes? No rechazo. No rechazo. Han cambiado. Fíjense que ahora está cayendo en la zona de no rechazo, ¿no? Porque 1,71 comparado con este valor es menor. Entonces, esta línea que equivale a esto quiere decir que va a estar ubicado al lado izquierdo, justo en la zona de no rechazo. Entonces aquí ya cambia la cosa, ¿no? Con este nuevo porcentaje de confiabilidad está cambiando. Quiere decir que mi decisión y mi conclusión ya no va a ser la misma. Vamos a cambiarla ahora. Aquí ya no va a ser rechazar la hipótesis nula. Cayó en zona de no rechazo, quiere decir que no rechazo la hipótesis nula. Me voy aquí, ¿no? ¿Cuál es mi hipótesis nula? Dice que el promedio es igual a 5,8. Entonces yo no estoy rechazando eso, me quedo con esa hipótesis, ¿no? Me quedo con esta hipótesis. ¿Ya? Entonces la que va a ser rechazada en realidad, ¿cuál va a ser? La otra hipótesis, la alterna, la que dice que es mayor, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí dice, como no estoy rechazando la hipótesis nula, mi conclusión ya no va a ser la misma, ¿no? Cuando no rechazo la hipótesis nula, en la conclusión utilizo el nivel de significancia, no como en el anterior caso que utilicé el nivel de confianza, ¿no? En este lado, ya cambió la cosa, utilizo el nivel de significancia y digo, ¿no? ¿Cuánto es el nivel de significancia aquí? 1%, ¿no? 1%. Entonces digo, al 1% de nivel de significancia, ¿qué cosa estoy rechazando? O bueno, no estoy aceptando aquí, dice que no es, ¿no? Al 1% de nivel de significancia, no podemos afirmar que el tiempo de reacción es mayor que el promedio. Porque no estoy aceptando esto, ¿no? Lo que se quería demostrar, ¿no? ¿Qué se quería demostrar? Dice, afirmar que el tiempo de reacción es mayor. Entonces aquí no se puede afirmar que es mayor, porque cayó en zona de no rechazo, ¿no? No rechazar la hipótesis nula, que dice que es igual al 5,8. Tengo que quedarme con esa hipótesis. Entonces aquí son dos cosas diferentes con solo cambiar el nivel de confiabilidad, ¿no? Dice que por este lado, aquí en el inciso A, sí se podía afirmar, ¿no? Que el tiempo de reacción es mayor. Pero por este lado, no se puede afirmar que el tiempo de reacción es mayor. Entonces depende de ustedes cómo lo quieran explicar. Si ustedes se pueden explayarse un poquito más aquí si quieren, ¿no? Pero yo lo veo con esto ya suficiente, ¿no? Y así, ustedes quieren, se pueden, como les digo, explayar más, ¿no? No podemos afirmar que el tiempo de reacción del sedante es mayor al promedio, que es 5,8 minutos, ¿no? Entonces depende de ustedes. Pero aquí, como les dije, siempre utilizar el dato de aquí, decir, ¿no? Al 1% del nivel de significancia, en el caso de que no se rechace la hipótesis, ¿no?
Para cuando se rechace la hipótesis nula, utilizo el dato de confianza, ¿no? ¿Ya? Eso tienen que acordarse. La verdad, esto de aquí simplemente se los digo porque así nos enseña de que utilizo esto en la conclusión cuando la decisión es esto, ¿no? Utilizo esto en la conclusión cuando la decisión es esto de aquí, ¿no? Ya. Entonces, eso es el número 5, ¿no? Aquí dice, se fue hicieron con 2 muestras, les pregunto, para los que estén bien al pendiente, los que ya hayan estudiado. ¿Hicieron con 2 muestras de prueba de hipótesis? ¿O solo llegaron a 1? Sí, con 2 muestras. Ya. En este mismo ejercicio, vamos a, antes de irnos a las 2 muestras, que es más, un poquito más larguito, ¿no? Pero no es mucho. Antes de irnos a las 2 muestras, en este mismo ejercicio, porque capaz por ahí nos toca este, vamos a ver el caso de que si la hipótesis me dijera que sea menor, ¿no? Aquí fácil, aquí cómo van a identificar que la hipótesis alterna sea menor, ¿no? Con el enunciado. Aquí pudo haber dicho de que se puede afirmar que el tiempo de reacción es mayor, dice aquí, ¿no? Pero también pudo haber dicho de que será menor, otro inciso capaz, ¿no? Será menor. Entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? Cambiaría la hipótesis nula, aquí sería menor, y también cambiaría la gráfica, ¿no? Mi zona de rechazo ya no estuviera al lado derecho, sino que estuviera al lado izquierdo, zona de rechazo. Okay. Pero como les digo, el valor de Z va a ser el mismo que está aquí por simetría, ¿no? Si el nivel de significancia no cambia, por simetría aquí va a ser menos 233, ¿ya? Ahora, lo que sí puede cambiar es la decisión y la conclusión, ¿no? Entonces, ustedes con un solo ejercicio pueden practicar menor, mayor, ¿no? Cambiando la hipótesis alterna, nada más. Haciendo sus propias suposiciones, sus propias hipótesis, ¿no? Aquí en el número 6, que dice aquí, ya. Se considera, vamos a poner datos, se considera que los valores de calcio en 35 personas de la comunidad A, entonces aquí me voy a imaginar aquí 2 comunidades, ¿no? Este es el de comunidad A. Dice, se considera que los valores de calcio en 35 personas de la comunidad A tienen un promedio de 92.3 con desviación estándar de 5,4. Y que 48 pobladores de la comunidad B, me nombra otra comunidad B, dieron un promedio de 88,4 con desviación estándar de 4.9. Podría afirmar al 99% de confiabilidad, ya, eso es igual. Marcamos los datos. Dice, 35 personas de la comunidad A tienen un promedio de 92.3 con una desviación estándar de 5.4. De la comunidad A, 35 personas. No es toda la comunidad, solo es una parte de la comunidad A, ¿no? Entonces, una muestra. 35 personas de esa comunidad. Dice, tienen un promedio de 92.3. Con una desviación estándar de 5.4. Desviación estándar de 5.4. Aquí si bien nos dice que la desviación estándar de esa muestra, de ese promedio, ¿no?, es 5.4. La fórmula nos pide desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces yo aquí puedo utilizar el mismo valor de la desviación estándar de la muestra para representar la desviación estándar poblacional. Utilizo el mismo valor, ¿ya? Porque la fórmula dice desviación estándar poblacional, entonces ocupo el mismo valor que está aquí, 5,4, ¿ya? Para la poblacional, que sería la de aquí, ¿no? 5,4. ¿Ya? ¿Qué más dice? Ahora de la comunidad, de la otra comunidad me da datos. Dice 48
de la comunidad B dieron un promedio de 88.4 con desviación estándar de 4.9. Ya. Entonces, de la comunidad B, igual, no todos, sino que una muestra de 48 dieron un promedio de 88.4 y la desviación estándar me dice que es 4.9. Ese mismo valor puedo ocuparlo como la desviación estándar poblacional, 4.9. ¿Ya? Desviación estándar poblacional. Ya. Ahora, ¿qué más me hace falta aquí? ¿Cuál es lo importante de la hipótesis nula y la hipótesis alterna? El promedio poblacional, ¿no? Eso es lo que no tengo aquí, no me da el dato. No me dice que el promedio poblacional o la media poblacional o en general de cada comunidad, el promedio no me dice, ¿no? Porque lo demás dice, podría afirmar al 99% de la confiabilidad que las concentraciones de calcio son diferentes, ¿no? ¿Podría usted afirmar al 99% de confiabilidad que las concentraciones de calcio son diferentes en los habitantes de las dos comunidades? Es decir, que si la hipótesis que voy a hacer, la alterna, lo que se quiera afirmar, dice, ¿no? Me dice que son diferentes el promedio de la concentración de calcio de la comunidad A y la comunidad B. Son diferentes. Entonces aquí estoy hablando de dos, como son dos poblaciones, sus medias poblacionales las voy a comparar. Me dice que son diferentes. De la comunidad A es diferente a la de la comunidad B. Quiere decir que mi hipótesis nula, ¿qué signo lleva la hipótesis nula? Siempre lleva el signo igual, ¿no? Quiere decir que aquí la nula me indica que deberían ser iguales las concentraciones de calcio, tanto en la comunidad A como en la comunidad B. Entonces, la alterna, ¿no? La alterna sí o sí te va a decir el ejercicio. Ahora, la nula, sabemos que siempre lleva el signo igual, entonces ahí no hay donde perder. Ahora, ¿qué quiere decir que son iguales? Que el promedio de la comunidad A y la comunidad B, ¿no? Si bien no los tengo los valores, como en este caso de este ejercicio, ¿no? Aquí sí nos da el valor, ¿no? Si bien aquí no los tengo, yo sé que son dos valores que son iguales, ¿no? Eso debo suponer, ¿no? Cualquier valor que fuese, yo supongo que son iguales en ambos, porque la hipótesis nula siempre lleva el signo igual, ¿no? ¿Qué dato más nos da? Nos dice confiabilidad 99%. Ya. Y nos pregunta si se puede afirmar que son diferentes. Entonces ya sabemos eso, ¿no? La hipótesis alterna lleva el signo diferente, ¿no? Entonces hacemos prueba de hipótesis. Paso número 1, ya lo tenemos aquí. Plantear la hipótesis nula y plantear la hipótesis alterna. Siempre todo se hace simultáneamente. Yo no puedo directamente así ir paso por paso, porque los datos sí, yo los anoto primero los datos, ¿no? Y ya después simultáneamente uno ya va trabajando. Ya tengo el paso 1, el paso 2, que era el nivel de significancia. Aquí me lo da directamente, no, me lo da indirectamente. Me da el dato de confianza, 99. Entonces, el nivel de significancia, alfa va a ser 1%. 99 más 1, 100. 1%. Aquí tengo que transformarlo esto a decimal. 1% en decimal es 0,01. 0,01. ¿Qué hago con este valor? Ahora aquí yo ya tengo que mentalizarme, ¿no? Si aquí dice diferente, ¿cómo va a ser mi gráfica? Ya hemos dicho más antes, ¿no? Cuando la hipótesis alterna me diga que es diferente, mi gráfica tiene dos colas.
entonces, dos zonas, ¿no? Esa es una prueba bilateral de dos colas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el nivel de significancia? Dividirlo en dos, ¿no? Porque tiene dos colas, entonces dos zonas de rechazo. Por lo tanto, tengo que dividir en dos. Eso siempre se hace en la que marca que es diferente, ¿no? Divido entre dos. Entonces aquí este 0,01 lo divido entre dos. Y saco el resultado. 0,01 dividido entre 2 es 0,005. Yo me adelanté ahí, ¿no? Me estoy adelantando prácticamente con ese valor. Ya. Paso número 3, muestra, ¿no? Tengo dos muestras. La primera muestra es 35. Anoto la muestra en el paso número 3. La primera muestra es 35. Esta muestra es de la comunidad A. Y la muestra de la comunidad B es 48, ¿no? Ambas muestras son mayor a 30. Esta es mayor a 30 y esta es mayor a 30. ¿Okay? El estadístico de la tabla que usamos es tabla de Z. Tabla de Z. Paso número 4. Ahora sí hago mi gráfica, ¿no? Mi gráfica. Como les dije, la hipótesis alterna me dice que es diferente. Entonces aquí tengo dos colas, ¿no? Dos colas. O dos zonas que son zona de rechazo. Zona de rechazo. La del medio va a ser zona de no rechazo. Estas dos zonas de rechazo equivalen al nivel de significancia que se dividió entre 2. Esto igual equivale al nivel de significancia que se dividió entre 2. Como yo ya hice este paso aquí, ya dividí el nivel de significancia entre 2, ya sé cuánto es. Es 0,005, entonces 0,0. Hola, buen día, Normita, buen día. Claro, buenas tardes, ¿sabes? ¿A qué hora iremos a jugar? Porque he visto un acto que vamos a jugar esos salones.